El Señor esté con ustedes. Proclamación Evangelio según San Mateo. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, libra Dios, en el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo vio Jesús al pasar a un hombre llamado Mateo, sentado al mostrador de los impuestos, y le dijo: «Sígueme». Él se levantó y lo siguió. Y estando en la mesa en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores que habían acudido se sentaron con Jesús y sus discípulos. Los fariseos, al verlo, preguntaron a los discípulos: «¿Cómo es que vuestro maestro come con publicanos y pecadores?». Jesús lo oyó y dijo: «No tienen necesidad de médico los sanos, sino los enfermos. Andad, aprended lo que significa: misericordia quiero y no sacrificios, que no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores». Palabra del Señor. La lectura del apóstol San Pablo a los Efesios hace una relación muy especial y un énfasis con el Evangelio que acabamos de leer y la fiesta que celebramos. El eje central de la carta del apóstol es el que el Señor ha constituido a unos apóstoles y a otros evangelizadores. Muy diferente, son dos términos diferentes. Que los apóstoles también realicen la labor de evangelizar es otra cosa, pero a unos ha constituido apóstoles y a otros evangelizadores. A los apóstoles el Señor les dio la gracia de vivir con Él, de poder ir caminando con Él, de aprender de Él, de beber de la fuente, de ser testigos oculares de lo que todo iba sucediendo en torno al Señor Jesús. A otros nos llamó evangelizadores, nos constituyó evangelizadores. No tuvimos la oportunidad de estar allí con el Señor Jesús, de vivir y de ver todos los milagros. Gracias a Dios, porque a lo mejor seríamos fariseos, publicanos y pecadores. Somos pecadores, pero apenas vamos conociendo, apenas vamos degustando las mieles de la palabra de Dios. Ellos vivieron todo esto que está escrito, ellos lo vivieron personalmente. Al que más se le da, más se le exigirá. Gracias a Dios, hoy apenas nosotros comenzamos a degustar estas mieles para que al menos hasta hoy a nosotros no se nos juzgue tan duro, pero de aquí en adelante, derechito, hijos, porque ya vamos a tener conocimiento de lo que es poder encarnar este evangelio, como lo hizo el apóstol San Mateo. Queridos hermanos, y el evangelio lo escribe el mismo apóstol, el mismo San Mateo, y nos dice muy especialmente que el Señor Jesús pasaba en su momento y vio a un hombre recostado en el mostrador de los impuestos, y pasó y le dijo:
sígueme. Y el texto bíblico no dice que San Mateo, Señor, espérame, yo termino, cuadro aquí y organizo, voy, llevo los impuestos que recaudé, sino que inmediatamente el texto dice, Él se levantó y lo siguió. Punto. No más. Queridos hermanos, primera característica, cuando el Señor te llame, levántate y síguelo. Levántate y vete tras del Señor, que Él es la luz, como lo veíamos ayer, que Él es la buena nueva, que Él lo es todo, lo es todo. Mateo muy probablemente era un hombre de buen corazón, simplemente que le había resultado un trabajito bueno, interesante. ¿A quién si le ofrecen una secretaría en la alcaldía o en la gobernación o ser un integrante del gabinete, del despacho del alcalde o del gobernador, quién no lo acoge? Uno inmediatamente dice, hombre, bendito sea Dios, voy a tener un recurso económico por un lado, por el otro lado voy a tener la posibilidad de capacitarme, de seguir saliendo adelante. Hijos, pero no es la mejor reputación la de algunos empleados públicos, ni siquiera por ellos mismos, sino por el cargo que realizan, por el cargo que tienen que sacar adelante, por el manejo muchas veces que le tienen que dar al dinero público. Eso le sucedía a Mateo, y yo creo que no era un hombre malo, porque con toda seguridad, si hubiese sido malo, había pasado el Señor Jesús y a lo mejor había dicho como otro apóstol, ¿y este quién es y para qué me está llamando a mí? ¿Se está enloqueciendo qué? Mateo era un hombre bueno, simplemente que trabajaba para Roma, recaudando los impuestos, y siempre se ha relacionado el cobrador de impuestos con un ladrón. Pero no es así, al menos si nosotros partimos de una honestidad de conciencia. Lo que pasa es que a los cobradores de impuestos o a los que trabajaban para el imperio, a ellos les daban un porcentaje, a ellos les decían, por X cantidad de denarios que ustedes reciban de impuesto, ustedes se quedan con el 10, con el 15, con el 20 o hasta con el 30 o más. Entonces, por eso era un puesto interesante. Hasta ahí no hay nada malo. Él está cumpliendo con las prescripciones que le están dando en su nuevo cargo. Él se gana un salario, un porcentaje, no necesita robar. Va a tener la posibilidad de un día tener tranquilamente su apartamento, su casa, su carrito y su finquita, ¿cierto? Pero ¿cuál es la situación? Que Mateo cobraba impuestos a su pueblo para recaudarlos y luego entregárselos al imperio, a los romanos, y eso le dolía al pueblo, como nos duele ahora a nosotros. Entonces, por eso Mateo no era bien visto, por eso lo catalogaban como un ladrón que cobraba el impuesto para Roma, se quedaba con una parte y la otra la entregaba. Entonces el pueblo no estaba de acuerdo con eso, pero probablemente Mateo era un buen hombre. Recuerden lo que nos decía parte de la historia, su nombre significa regalo de Dios, regalo de Dios. Y Dios mantiene sus regalos ahí listos para utilizarlos en el momento en que Él los vaya necesitando.
Queridos hermanos, pues Mateo, después de que se pone en pie y sigue al Señor Jesús, realiza la primer pastoral. Organiza un banquete, invita al Señor a una comida a su casa. Aquí no lo dejan muy explícito, pero en los otros evangelios sí. Y se lo lleva allí a su casa. Y pues asisten otros fariseos, publicanos, pecadores de todas partes, como solían hacer, y sobre todo como para mirar la novelería, como para mirar qué era lo que iba a pasar, qué iba a hacer allá de extraordinario el Señor Jesús. Y entonces pues comienzan a preguntarse, Ave María, ¿y cómo es que este, que es un maestro de la ley, viene a comer aquí con pecadores? Y el Señor, que todo lo sabe, todo lo conoce, pues les lanza esta perla. No tienen necesidad de médicos los sanos. Ahí hay una verdad, sino los enfermos. Andad, aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificios. Y en esa segunda parte hay un indirectazo fuerte del Señor Jesús, como hablaba. Yo me atrevo a decir que era un poco sarcástico y que se las tiraba así inmediatamente, pero era su pedagogía, era su forma de enseñar. Y ahí nos está dando la clave del evangelio, queridos hermanos. Misericordia quiero y no sacrificio. No hay que matar al hermano que se equivoca, no hay que matar al hermano que anda en el pecado, no hay que matar al hermano que todavía no conoce la palabra de Dios, no hay que matar al hermano que va al culto en cualquier otra parte. Hay que tener misericordia en el corazón para saber invitarlo, como invita el Señor Jesús al apóstol San Mateo. Queridos hermanos, eso es lo que debemos de tener en nuestro corazón. Misericordia, misericordia. ¿Quién eres tú y quién soy yo? Te voy a hacer una pregunta y no me la respondas, pero respóndetela en lo profundo de tu corazón. ¿En qué mostrador y de qué impuestos estabas en el momento en que el Señor pasa por tu vida y te llama? ¿Dónde estabas? ¿Cuál era tu pecado cuando el Señor pasa y acontece en tu vida y te llama para que lo sigas? ¿Cuál era el tesoro que tenías en tus manos y que tuviste que dejar por la misericordia de Dios para poderle seguir? Porque no se puede amar a dos señores, porque a uno le harás caso y al otro no le harás caso. Hijos, ¿dónde estábamos? ¿Cuál era el mostrador donde tú y yo estábamos acomodados cuando el Señor se aparece en tu vida y te dice por tu nombre, sígueme? Hijos, ahí es donde tenemos nosotros que detenernos para que cuando veamos un hermano que está en la misma condición, que de pronto hasta está en mejor condición que la condición en que el Señor nos encontró a nosotros podamos tener toda la misericordia que el Señor sí tuvo con nosotros y poder ayudar a ese hermano y acompañarlo y guiarlo para que un día lo podamos ganar como ganó el Señor Jesús al apóstol San Mateo. Hijos, misericordia quiero y no sacrificios. Amor en el corazón y no tanta palabrería. Obras
acompañadas de una fe formada, de una fe organizada, estructurada, de una fe no por obligación, sino por convencimiento de una relación personal con el Señor Jesús. Eso es lo que quiere el Señor, que tengamos ese conocimiento, esa relación, ese amor, y después de uno, todos los días, hijos, encontrarse con el Señor Jesús, atender a su llamado. Solamente podrá brotar del corazón de los hijos de Dios el amor para los hermanos que más lo necesitan. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.